Y como van a ver, no es tan complicado. ¿Podemos ver la lámina? ¿Se ve? Doctor, buenas noches. Sí, sí se observa la pantalla. Gracias, muchas gracias, señorita. Bien, con vuestro permiso voy a grabar. Bien, les comentaba que es importante recordar lo que es la operacionalización de variables. Todos ustedes están en este momento elaborando su proyecto de investigación. Entonces, este proyecto o protocolo ha surgido del tema. El tema nos ha traído un problema de investigación. Para que sigamos nuevamente, sé que es reiterativo el comentario, pero considero que es necesario. Y este problema nos ha generado una pregunta de investigación que la han escrito a manera de formulación para que no olvidemos. Bien, el problema y la pregunta la hemos centrado en el objetivo o los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque el problema requiere, todo problema requiere una solución. Y toda pregunta requiere una respuesta. Bien, tanto en la respuesta como en la solución está la ejecución de nuestro trabajo de investigación. He ahí la razón de la ejecución. Pero para ejecutar, antes de ejecutar, tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que escribir cómo lo vamos a hacer. Entonces, justamente ahí están los objetivos, que nos da una respuesta parcial. Y en el objetivo están contenidos principalmente las variables. Las variables de investigación, como todos ustedes saben. Al mismo tiempo, el objetivo es un constructo. Es decir, es un conjunto de palabras, para entenderlo de mejor manera. Son palabras las que hemos escrito en los objetivos. Bien, si las variables son el motivo de la investigación, a partir de ellas voy a hacer la investigación, entonces esta variable me tiene que generar datos. Y estos datos se van a convertir en información. Pero los datos, para poder ser procesados, si voy a procesar datos, ¿qué proceso? ¿No? El procesamiento es de números, porque el procesamiento es estadístico. ¿Es cierto? Entonces, voy a tener que
manejar números, contener números. Bien, este procesamiento es una medición. Tengo que medir. Bien, entonces, todo este recuerdo, ¿para qué? Para darnos cuenta de que la operacionalización de variables justamente es la conversión del constructo o la teoría, esta de acá, la teoría, las palabras que está en los objetivos, en números. Pero no solamente es eso. También, si tengo números, voy a saber cómo procesar. Y si sé cómo procesar, voy a sacar información ¿a partir de qué? De un instrumento. Y esta información se va a traducir ¿en qué? En los resultados. Resultados de la investigación. De estos resultados sacaré las conclusiones, principalmente. Estos resultados, fíjense, para llegar a estos resultados, yo empiezo en el tema. Acuérdense del primer día. De este tema necesito llegar a los resultados. Y en eso consiste toda la investigación. Como verán, de por medio hay varios pasos que ya han realizado y otros que no. Este procedimiento ya de recolección de datos y de búsqueda de información y de procesamiento, esta es ya la ejecución. Que en nuestro curso la vamos a hacer parcialmente y el próximo curso vamos a terminar la ejecución de la investigación para que cada uno de ustedes tenga terminado su investigación o su tesis. Bien, un breve resumen de todo lo que ya se hizo y lo que nos falta por hacer. Como acaban de recordar, porque esa es la idea, es una secuencia. Si ustedes pretenden empezar por cualquiera de los pasos posteriores, no van a entender, se van a enredar o no les va a gustar. Como muchas veces pasa, ¿no? Viene el estudiante o el tesista o el investigador y dice, doctor, quiero hacer tal investigación y este es mi instrumento. Y lo primero que le pregunto es, a ver, muéstrame tus objetivos y la operacionalización. No, todavía no he hecho. Entonces mi pregunta es, ¿y de dónde sale el instrumento? ¿Cómo sabes qué cosas qué información vas a conseguir, qué información vas a buscar? ¿No? Entonces, allí uno se da cuenta que no todos siguen la secuencia. Entonces, para mí es recomendable, jóvenes, que ustedes sigan esta secuencia. Es verdad que hay otros estilos, que hay otros términos, que otros autores e incluso otros profesores pueden ponerle otra denominación. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia, yo les diría que si quieren
modificar, utilizar otros modelos. Previamente deben tener una experiencia de ejecución de investigación para que tengan seguridad. Si no tienen la experiencia, al final van a leer uno, van a leer otro, van a escuchar a uno, van a escuchar a otro, no van a entender bien y finalmente no les va a gustar y lo van a dejar. Como en muchos casos sucede, no entiendo investigación, no me gusta la investigación. Y algo parecido pasa con la epidemiología. Bien, por eso es que estoy tratando de, según lo que hemos acordado al inicio de nuestro curso, desarrollando parte de metodología y que todos estemos uniformes en lo que trabajamos. Bien, a partir de esto, nosotros vamos a, pues, identificar nuestra variable, ¿no? Como acabamos de decir, lo primero que hemos hecho es definir un tema, lo más simple que hemos desarrollado en el curso, a pesar de que escoger un tema no es tan sencillo. A grosso modo, hemos recorrido para tener nuestros objetivos y, por supuesto, a partir de ahí nos dedicamos a las variables. De la variable, para poder operacionalizar, fíjense lo que vamos a ver en este momento es la secuencia y el resto de la clase vamos a desarrollar lo que vamos a mostrar ahora. Debemos primero recordar nuestra definición conceptual. Digo recordar porque todos ustedes tienen el concepto de sus variables. Todos, sin excepción. Porque todos ustedes ya han desarrollado el marco teórico, ya lo han escrito. Y la pregunta es, ¿qué han escrito en el marco teórico? ¿Qué conceptos han considerado? ¿De qué? La respuesta es de las variables. ¿No? Bien, entonces ya tienen su definición conceptual. Lo que ahora vamos a hacer es generar una definición operacional. Eso todavía no tiene ninguno de ustedes. Como su mismo nombre dice, definición, ¿no? Una definición es una propuesta escrita depende, ¿no?, de 2 o 3 líneas. Esa es una definición. Nada más. Luego tenemos que definir cuáles son las dimensiones. Las dimensiones de esa variable, ¿no? Hemos partido de la variable. Entonces las dimensiones no son otra cosa que una especie de subvariables. Es decir, es una variable, la misma variable pero más pequeña. Partida, desglosada. ¿Por qué? Porque a partir de las dimensiones de las subvariables vamos a proponer los indicadores. Y ya saben ustedes que los indicadores son la manera de medir. Y si yo voy a medir qué cosa utilizo, números. ¿No? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Y bueno, terminando la clase, espero que cada uno de ustedes, antes de apagar su computador, se pongan a trabajar un poco el avance de la operacionalización de sus variables. Luego vamos a recordar qué tipo de variable tenemos, la naturaleza de la variable, luego cómo vamos a medir esa variable, en qué escala, luego cuál será la forma de medición. Entonces, para yo poder medir y tener la forma de medición, el procedimiento, aquí es
jóvenes, donde surge el instrumento de recolección. ¿Se dan cuenta? De aquí sale el instrumento. Quiero decir, el principal contenido de vuestro instrumento tiene que salir de este momento de la operacionalización. Claro está que para los casos en los cuales alguno de ustedes está replicando o está tomando como base una investigación previa que ya tenía un instrumento elaborado previamente y que vuestra propuesta del protocolo de investigación es similar, pues están usando un instrumento que ya está validado, ¿no? Hay varios instrumentos validados a nivel internacional inclusive. Si es el caso, lo que tienen que hacer en este momento de la operacionalización es revisar el contenido de vuestro instrumento. Si no tienen un instrumento validado internacionalmente, por ejemplo, los que trabajan Burnout, los que trabajan calidad, ya está elaborado el Quali, el DALI, hay instrumentos ya hechos que lo que tenemos que hacer es revisarlos y adaptarlos a nuestra propia investigación. Pero ese es el caso de algunos, nada más. La mayoría no. La mayoría tiene que elaborar su instrumento. Y ese es el momento para dedicarnos a esa elaboración. Bien, luego de ello, lo que vamos a hacer es terminar nuestra operacionalización con la expresión final de la variable. Es decir, aquí yo tengo la variable, no se nota mucho, la variable definida de inicio, y aquí tengo mi variable de manejo operacional. La misma variable, es exactamente la misma variable, pero con terminología más precisa. Es como la definición conceptual, ¿no? Aquí tengo el concepto del libro y aquí tengo mi concepto de la misma variable con mis propias palabras. Bien, ahí, jóvenes, esta es la operacionalización de variables y nos vamos a dedicar a eso en lo que nos queda de tiempo. Bueno, entonces, desarrollando un poco de aspectos teóricos académicos, ¿no? Ya tenemos nuestro proyecto, ya sabemos, cuando hablamos de planificación de la investigación, ya estamos hablando pues de los objetivos, del marco teórico, todo ello, ¿no? Y allí ya, incluso desde que hemos visto nuestro tema, hemos considerado más o menos cómo voy a conseguir la información que necesito. Por consiguiente, estos datos, bueno, si hablamos de planificar, podemos ponerle aquí objetivos para que no se confundan, ¿no? Entonces aquí necesitamos la participación de las variables. De ellas voy a yo buscar la información a través de el proceso de operacionalización de variables, tomando en cuenta lo siguiente. Primero, debo saber qué tipo de variables tengo. La clasificación de variables, ¿no? Que podrían ser, como hemos revisado, las variables objetivas, las variables subjetivas, unidimensionales o multidimensionales, pero en su momento también les dije esto se utiliza poco. Bueno, pero para los que lo utilicen, hay que recordar de ello. O
las variables según su contenido, que son más variables más simples, básicamente cualitativas, en donde estamos hablando de las propiedades de los sujetos. ¿Qué propiedades tienen? Es algo más sencillo. Y principalmente, las variables según su relación, que esto es lo que más se usa en medicina. Por eso acá yo les decía, este es lo más usado, lo más empleado, lo más cercano a nosotros. Por consiguiente, ustedes seguramente ya han definido cuál es su variable independiente, cuál es su variable dependiente y cuáles son sus variables intervinientes, siempre y cuando hayan demostrado la relación que existe, la relación de dependencia que existe entre ellas. Caso contrario, solamente ponen variables implicadas y variables no implicadas. Y en el último de los casos, simplemente ponen variables de investigación. Bien. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es desagregar a las variables. Del nivel abstracto, como lo dijimos, o sea, lo que está escrito nuevamente en el objetivo, a un plano operacional. Ya hemos dicho, cuando hablamos de operacional, de operacionalizar, de operacional, de operativo, ¿de qué hablamos? De acción, es un verbo de acción, ¿no? Es un verbo de ejecución. Por consiguiente, operacional ya es manejo de datos. Esa es la transformación que vamos a hacer a través de la operacionalización, la transformación de las variables. Eso, ¿no? Descomponer la variable principal en más pequeñas, más específicas, es decir, transformar los objetivos y las variables en medibles. ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de sentarme a operacionalizar? Debo tener muy en claro cuál es mi objetivo de la investigación. ¿Para qué estoy haciendo mi trabajo de investigación? Esto ustedes ya lo han escrito en el capítulo que se llama justificación. Ahí ya lo han escrito ustedes. Entonces todos ustedes sí saben. Lo que pasa es que al momento de operacionalizar deben recordar, como les decía en la primera lámina y les digo en todas las clases, si no siguen mentalmente la secuencia, si piensan que cada vez que hagan un acápite diferente es una cosa distinta al resto de lo que ya han escrito, están equivocados. Cada vez que empiecen a escribir la continuación del avance de vuestro proyecto o protocolo, deben tener en mente que es la continuación, es la secuencia, es la consecución de lo que previamente han escrito. Bien, entonces tengo que recordar siempre cuáles son mis objetivos. Tengo que ya proyectarme y decir, ¿y cómo voy a medir? Y mis variables que no sean numéricas, las cualitativas, ¿cómo las voy a medir nuevamente? Entonces allí ya hemos acordado y hemos recordado que voy a ponerles una etiqueta, un nombre de identificación para poder convertirlo en medible y además no solamente para medirlo, sino también para identificar a sus variables durante el procesamiento de datos. Si no, no van a poder identificar.
Bien, vamos ahora sí a la razón de la conversación de hoy. Vamos a construir nuestra variable de operacionalización. Perdón, nuestra matriz de operacionalización de variables. No sin antes recordar lo que ya habíamos visto en un momento anterior, que la variable, en su definición más elemental, una variable no es otra cosa que las características de los sujetos de estudio, las características que vamos a demostrar, que vamos a objetivar y cuya particularidad es que varía, por eso se llama variable. Y varía no solamente en los individuos de una población. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? La variable, valga la redundancia, varía en los sujetos, de sujeto a sujeto varía en el lugar, ¿no? En el escenario, y varía en el tiempo. Entonces, una misma variable medida en diferentes sujetos puede variar. Por ejemplo, ¿no? Si estudiáramos el riesgo que tienen los estudiantes de medicina para un accidente intrahospitalario, un pinchazo, un corte, ¿no? O la aspiración de algún gas, versus ese mismo riesgo de efecto adverso en un estudiante de ingeniería civil, pues va a variar. El riesgo no es el mismo. Son riesgos diferentes, sin embargo los sujetos son parecidos. Entonces la variable varía de un sujeto a otro. O en el lugar, ¿no? Si estudiamos una determinada característica, un determinado fenómeno a nivel de un barrio urbano en el centro de la ciudad del Cusco versus ese mismo fenómeno en una comunidad del distrito de Libitaca, en Chumbivilcas, pues el fenómeno va a variar. Es el mismo fenómeno, es la misma variable, pero el lugar es distinto. O si estudiamos una misma variable en junio, julio, que es época de mucho frío en Cusco, versus estudiarlo en diciembre y enero, que es una época de menos frío, pero sobre todo de lluvia, esa misma variable va a variar, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la variable varía, ¿no? Sus características varían de acuerdo a la triada epidemiológica o a los tres elementos de la investigación que hemos definido desde el inicio, que coincide con la epidemiología, por supuesto, no es que me haya equivocado, ¿no? Es decir, siempre hemos hablado de en quién hacemos el estudio, dónde hacemos el estudio o la investigación y cuándo la hacemos, ¿no? Bien, ahí está nuestra variable, nuestra matriz. Vamos a iniciarla. ¿Qué se recomienda? A ver, vamos a poner acá como recomendación. La recomendación es que ustedes siempre pongan, todavía no es, yo me he equivocado. Pero vamos a ver en un momento, quizás es la siguiente lámina. Recordemos previamente que al planteamiento de la operacionalización debemos tener claridad de los conceptos de cada variable. Y bueno, también es una recomendación, así que no está de más lo que hemos escrito.
y que este concepto está plasmado en la definición conceptual, en la definición que ustedes han realizado en su marco teórico. Entonces, eso es lo primero. Ahora que terminemos la clase y se pongan a escribir su matriz de operacionalización, pues lo primero que van a ver, primero verán sus variables. A ver, ¿cuáles son mis variables? Esta y esta. Muy bien. Segundo, empiezo la primera columna de mi operacionalización. Concepto. Ya, ¿cuál es el concepto de mi primera variable? Eso, a eso nos referimos aquí. Ese concepto, que ustedes lo han hecho en el marco teórico, en el acápite de bases conceptuales. Bien. Entonces, esta definición conceptual es la definición que todos ustedes han visto, que es una abstracción. Es un concepto abstracto, ¿no? Pero comprensible. No es medible, es una abstracción. En base a ese concepto que ustedes han sacado de la literatura, del libro, si le llamamos libro es más fácilmente comprensible, ¿no? A pesar de que ustedes, alguno de ustedes diga, pero yo ni siquiera he visto un libro, todo es sacado de internet. Bueno, pero lo del internet ha salido de un libro. A partir de ese concepto, lo que van a hacer ustedes es plantear su definición operacional de cada variable. Es decir, ustedes van a ponerle el toque conceptual de qué es lo que buscan conseguir con la ejecución de la investigación en relación a la variable propiamente dicha. En un instante vamos a ver un ejemplo que he preparado y estoy seguro que con el ejemplo va a ser mucho más ilustrativo y más comprensible lo que estamos hablando. Bien, esta definición operacional es un constructo también lógico que lo crean ustedes. Ustedes le dan ese toque a partir de vuestra propia percepción, de vuestra experiencia, de que, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué busco? ¿No? ¿Qué quiero lograr con la investigación? Bien, entonces con eso mejoramos nuestra información previa y recordamos también que es el investigador o la investigadora quien propone la definición operacional. Entonces esto no lo van a copiar de ningún lado, lo tienen que escribir. Justamente aquí empiezan pues las coincidencias, ¿no? Cuando uno va a pasar por el software antiplagios, anticoincidencias o antisimilitudes, el Turnitin, por ejemplo, lo que nos interesa es ver el porcentaje de coincidencias a partir de aquí, porque a partir de aquí es lo que propone el investigador. Eso no lo pueden copiar de otro lado. Hasta el concepto, hasta la definición conceptual, sí, eso sí es copia. Pero desde la definición operacional ya no puede ser copia, no pueden copiar. Ustedes tienen que generar esta propuesta. Si aquí sale copia, o el Turnitin identifica que está copiado, es que han copiado. Ahí sí, están copiándose de otra persona. Bien. Luego de esos dos elementos previos, hago la propuesta de dimensiones, ¿no? Y la propuesta de dimensiones es por cada variable. Y como dijimos al inicio, las dimensiones son más una especie de subvariables.
Es decir, lo que vamos a hacer es buscar instancias intermedias. Vamos a empequeñecer a las variables, porque cuanto más pequeña se haga la variable, más fácil se transforma en medible. Y si se transforma en medible, que es lo que estamos buscando, es generar los indicadores. Hay un paso de la dimensión al indicador. Entonces, ese paso consiste en la transformación de lo teórico en medible. Efectivamente, las dimensiones son una especie de subvariables porque es un nivel más pequeño. Y pues las dimensiones se desprenden de la definición conceptual. Claro, pero esa es una desmenuzación de la variable. Bien, y ahora sí, de aquí pasamos a los indicadores. Ya saben ustedes que un indicador siempre es la forma de medir algo. Si quiero medir algo, tengo que buscar un indicador. Y normalmente voy a medirlo a través de un número. Entonces, por cada dimensión necesito un indicador. No olviden eso. Por cada dimensión buscaré un indicador. Bien, entonces, es eso, ¿no? Las dimensiones se transformarán en indicadores. Y los indicadores son, pues, los parámetros que nos van a ayudar a medir nuestra investigación. Y aquí surge este elemento trascendente para nuestra investigación. En vista de que los indicadores son el cómo voy a medir, ¿no? El indicador, a ver, ¿dónde ponemos? Acá está. El indicador me dice cómo voy a medir. Esta medición genera datos. Entonces, surge otra pregunta. ¿Cómo consigo los datos? Y aquí está nuestra respuesta. A través del instrumento de recolección de datos. Lo que quiere decir que a partir de este momento ustedes ya estarían en condiciones de elaborar su instrumento de recolección de datos. Y de hecho, bueno, en el curso de metodología no hacemos elaboración de instrumento de datos, pero en este curso sí. Entonces, en el tercer capítulo, dicho sea de paso, estamos terminando ya el segundo, estamos prestos para cerrar el segundo capítulo del proyecto y también para dar nuestro segundo aporte. En el tercer capítulo, que vamos a ver los aspectos metodológicos de igual manera comprimidos, vamos a iniciar una ejecución parcial de nuestra investigación. Y lo primero que tenemos que hacer, y ya vayan pensando, es elaborar nuestro instrumento de recolección de datos. Pero eso ya es para el tercer capítulo, ¿no? Ahora todavía no. Bien, entonces los indicadores son datos numéricos. Ahora sí,
hace un momento les había dicho, es recomendable que en el encabezado de vuestra matriz de operacionalización de variables, escriban vuestro objetivo general. Eso ayuda a no perder la objetividad. En todo momento, de manera obligada, van a mirar objetivo, 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 y no pierden el camino. Bueno, es una recomendación, no es obligatorio tampoco. ¿Qué es lo primero que deben poner en la matriz? La matriz es un cuadro, es una tabla, no, es una tabla. Y en la primera columna, ¿qué debería ir? Lógicamente, tienen que ir las variables. Entonces, la primera columna está destinada a la variable, ¿no? A ver, ¿qué cosa? Por ejemplo, hipertensión arterial es una variable. Por ejemplo, diabetes mellitus es otra variable. Lo clásico, edad es otra variable. Sexo es otra variable. Por poner ejemplos muy generales. Entonces, en la primera columna van vuestras variables, ¿no? Y por cada una de ellas vamos a desarrollar la matriz. ¿Qué venía en la segunda columna? Ya lo saben. La definición conceptual. Entonces, en la segunda columna, yo registro, escribo, por ejemplo, para lo que están viendo en la lámina, ¿cuál es la definición de hipertensión arterial? Esa definición. Solo la definición, que en un esfuerzo de resumen, pues supongo que lo pueden poner en 2 o 3 líneas, la definición, y eso es todo. Porque ya en su marco teórico se han explayado, ¿no? No solamente han puesto el concepto, han puesto la etiología, han puesto la fisiopatología, han puesto el diagnóstico, han puesto la clasificación. Es decir, se han explayado y han escrito muchas páginas en su marco teórico. Y así, ¿no? Igual concepto de diabetes, concepto de edad, concepto de sexo. ¿Qué dice el libro? Eso tengo que escribir ahí. Y por cada una de estas variables, luego de dar mi concepto o mi definición conceptual, debo escribir, proponer mi definición operacional. Es decir, ¿cuál es el interés que yo tengo en esta variable para encontrar la información que estoy buscando en concreto? En un instante, como les comenté, vamos a ver un ejemplo y ahí espero que quede más claro. Luego, ¿qué seguía? Siguen las dimensiones. Entonces, por cada variable, plantearé las dimensiones. Pero como las dimensiones son una especie de subvariables, se supone que deben haber varias, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner hipertensión esencial o hipertensión controlada y hipertensión no controlada, es decir, varias variables. 1, 2, 3, 4 variables. Dimensiones, no subvariables. Igual aquí, igual en la edad, igual, bueno, en el sexo sí, no tengo mayores opciones. Y de las dimensiones, tengo que plantear los indicadores. Pero el indicador es por cada dimensión. Es decir, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y así sucesivamente.
Con el ejemplo vamos a ver mucho mejor. Bien, esta es la primera parte de nuestra operacionalización de variables, de la matriz, que va a ir creciendo esta matriz. Vamos por partes para que no haya confusiones. Vamos a los ejemplos, al ejemplo. Un solo ejemplo vamos a continuar el resto de la clase. He puesto un ejemplo general de salud pública. He escrito el objetivo general de mi trabajo. El objetivo general de mi investigación, que valga la redundancia, lo escribí en el proyecto, en la parte de objetivos, dice: determinar las características de la accesibilidad a los servicios de salud. Como es cualitativo, evidentemente es cualitativo, ¿no? Accesibilidad. Entonces, vamos a agarrar la accesibilidad a los servicios de salud como la variable de estudio. Ahí está. Entonces, mi variable, aquí no es ni dependiente ni independiente, es la variable de estudio. Es accesibilidad a los servicios de salud. Muy bien. Como acaban de ver, como todo objetivo, la propuesta que está escrita en todo el objetivo es un constructo abstracto, ¿no? Palabras. Y sigue siendo palabras. Bien. He buscado en mi marco teórico, en la teoría, en los libros, ¿qué cosa es accesibilidad a los servicios de salud? Y la bibliografía me dice que accesibilidad a los servicios de salud es conceptualmente la mayor o menor posibilidad de entrar en contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Eso dice el libro. Y lo copio tal como dice el libro, ¿no? Esa definición no me la voy a inventar, esa definición ya está hecha. Bien. Pero ahora viene lo bueno, la definición operacional. Y habíamos dicho que la definición operacional es la que propone el investigador. Es decir, cada uno de ustedes debe proponer su definición operacional. Bien, si yo tengo mi accesibilidad a los servicios de salud como variable, yo sé que el libro dice que es la mayor o menor posibilidad de entrar en contacto. Pero, ¿qué es lo que yo, como investigador, quisiera saber como producto de mi investigación? ¿Qué quiero saber yo? Para mí, como investigador, yo quiero demostrar si los pacientes tienen oportunidad o no a recibir atención. Entonces, mi definición, lo que yo propongo como investigador, es que accesibilidad se entienda como la oportunidad de la prestación de servicios de salud recibida. ¿No? No es diferente exactamente a la definición conceptual, porque dice ahí la posibilidad de entrar en contacto. Bueno, simplemente entrar en contacto, eso dice la definición conceptual. Pero yo quiero saber si tienen o no tienen oportunidad de atención misma. No, quizás algunos de mis sujetos de estudio no tienen esa oportunidad. Y quizás algunos de mis sujetos de estudio van a tener muchas oportunidades. Entonces yo pongo mi definición operacional. Y eso es lo que les sugiero que una vez que culminemos nuestra reunión de hoy, antes de apagar su computador, pónganse a escribir de una vez sus operacionalizaciones de variables. Bien, esta es mi definición operacional.
¿Qué viene ahora? La siguiente columna correspondía a las dimensiones. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que las dimensiones son subvariables. Es empequeñecer a la variable. Entonces, mi variable accesibilidad de servicios de salud, voy a regresar. Esta variable, ¿cómo puedo volverla más pequeña? ¿Cómo la puedo desmenuzar? En eso consisten las dimensiones. Entonces, vamos a las dimensiones. Miren, ahí está. Entonces, la accesibilidad a los servicios de salud, yo la puedo definir como accesibilidad geográfica, accesibilidad económica y accesibilidad cultural. Tengo tres maneras más pequeñas de medir mi variable grande, accesibilidad a los servicios de salud. Perfecto. Ya tengo tres dimensiones de mi única variable que estoy operacionalizando. ¿Y qué viene ahora? Los indicadores. Y habíamos dicho que el indicador viene de cada dimensión. O sea, este debe tener un indicador, otro indicador y otro indicador. Mínimamente debo tener tres indicadores que se generen a partir de estas dimensiones. ¿Cómo lo he propuesto? Ahí está. La accesibilidad geográfica la voy a medir a través de horas y minutos. La accesibilidad económica la voy a medir a través de la cantidad de dinero que tiene el paciente. Y la accesibilidad cultural la voy a medir a través de la percepción que tiene el paciente de la atención. A ver, acabamos de ver cómo se ha transformado un constructo, que es el objetivo, puras palabras escritas, en un indicador numérico que se puede medir. Decir 1 hora y 45 minutos es un número. Decir 15 soles y 50 centavos es un número. Y ustedes dirán, ¿y en el cultural? Ya saben ustedes, como es un indicador cualitativo, diré pues, a ver, percepción, buena, regular, mala. A bueno le pongo 3, a regular le pongo 2 y a malo le pongo 1. Listo, ya está medible. Ya está medible. Entonces, acabamos de ver cómo se ha transformado el objetivo en medible. Y a partir de aquí, de este momento, ustedes van a poder elaborar vuestro instrumento de recolección de datos. Recién a partir de aquí. Y no se olviden que estamos operacionalizando una sola variable. La mayoría de ustedes tiene 2 variables en sus objetivos, pero además tiene variables intervinientes. Casi todos ustedes, como variables intervinientes, tienen la edad, tienen el sexo, algunos de ustedes tienen el estado civil, el grado de instrucción. Cada uno de ellos hay que operacionalizar. Muy bien. ¿Qué sigue ahora en nuestra matriz de operacionalización de variables? Bueno, por supuesto está mi objetivo puesto ahí. Ya tengo los indicadores, ya tengo las variables, tengo la definición conceptual, tengo la definición operacional, tengo las dimensiones y tengo los indicadores por cada dimensión. ¿Qué seguía? El tipo de variable. Bueno, el tipo de variable, si nos acordamos, o es variable categórica, cualitativa, o es variable numérica. La teoría ya no la vamos a volver a repasar, ya la hemos visto, la hemos recordado.
Entonces, ese es mi tipo de variable. Por consiguiente, volviendo a mi ejemplo, la accesibilidad de los servicios de salud en general es una variable categórica porque es cualitativa. Sin embargo, cuando yo he desglosado en sus dimensiones y en los indicadores, la dimensión geográfica, ¿no? Accesibilidad geográfica es una variable numérica. La dimensión económica es una variable numérica. Y la cultural es una variable categórica. Ese es el tipo de variable que va en la columna que acabamos de ver. Bien. Ya tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestras variables, la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores por cada dimensión y el tipo de variable por cada uno de ellos. ¿Qué viene ahora? La naturaleza de la variable. La naturaleza de la variable. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la variable? ¿No? O es de las categóricas, la naturaleza es cualitativa. De las numéricas, la naturaleza es cuantitativa. Entonces, la naturaleza es esta. Que a su vez se podrán medir, ya saben ustedes, las cualitativas por nominal u ordinal, estoy adelantando un poco, las cuantitativas por intervalo de razón o también por nominal y ordinal. Bien, entonces, la accesibilidad geográfica será cuantitativa, continua. La económica cuantitativa, continua. La accesibilidad cultural, cualitativa, politómica. ¿No? Por eso hemos recordado hace un momento. Y ahorita vamos a volver a ver la forma de medición de las variables, ¿no? Ya saben que una cuantitativa puede ser discreta o continua, ¿no? La cuantitativa discreta es cuando no acepta valores intermedios y la cuantitativa continua es cuando acepta valores intermedios entre medición y medición. La cualitativa, la variable cualitativa, por su parte puede ser nominal u ordinal y a su vez pueden ser discretas o, dicotómicas o politómicas, ¿no? Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas, cuando nos permiten solo dos opciones de respuesta, y las politómicas, cuando nos permiten más opciones de respuesta. Eso está claro, todos ustedes lo saben, también lo hemos repasado. Bien, seguimos con nuestra matriz. Ya tenemos las variables, tenemos la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores, el tipo de variable, la naturaleza de la variable. ¿Y qué viene ahora? La escala de medición, que es lo que hemos adelantado, ¿no? La escala de medición. Es decir, tenemos la escala nominal, la escala ordinal, básicamente para las cualitativas, como ustedes ya saben. Ya lo hemos dicho, cualitativo. Y la de intervalo y razón cuantitativas. Bien, la nominal lo que hace es nos dan un nombre,
¿no? En igualdad, y lo que hago aquí es poder ponerle en ambos casos una etiqueta para poder asignarle un número. La ordinal nos hace un orden y también lo puedo etiquetar. El nivel de escala intervalar o de intervalo nos muestran una escala de igual magnitud. No hay mayor ni menor, son de igual magnitud, en donde la principal característica es que el cero es relativo. Eso ya lo hemos revisado. Y la escala de razón que nos permite todas las operaciones aritméticas, porque ahí las variables son estrictamente numéricas, donde el cero sí es absoluto. Eso ya lo hemos revisado. Vamos a nuestro ejemplo. Bien, nuestra accesibilidad geográfica, en vista de que era numérica continua, tendrá una medida de razón, la económica también, mientras que la accesibilidad cultural tendrá una medición nominal. Bien, seguimos construyendo nuestra matriz. Siempre nuestro objetivo general a la vista. Ya tenemos los indicadores, ya tenemos la definición conceptual, ya tenemos la definición operacional, las dimensiones por cada uno de ellos, los indicadores por cada una de las dimensiones, el tipo de variable, la naturaleza de la variable, la escala de medición y ahora agregamos la forma de medir. ¿Cómo es la medición que voy a realizar? Bueno, hay dos formas. O hago una medición directa o hago una medición indirecta. Para fines de esta investigación, que se las pongo como ejemplo, en vista de que la accesibilidad, voy a utilizar un instrumento que va a ser una encuesta. Mi forma de medir será indirecta. Geográfica indirecta, económica indirecta, cultural indirecta. Bien, sin embargo, aquí me permite hacer un comentario que de repente alguno de ustedes lo está pensando. Y podrían estar pensando y decir, pero ¿y por qué no puedo medir de manera directa? Claro, sí se puede. Para el caso del ejemplo, sí se puede. Pero en ese caso, por ejemplo, la accesibilidad geográfica, si yo quiero medirla de manera directa, mi instrumento de recolección de datos, ¿cuál sería? Ya no la encuesta, mi instrumento sería el cronómetro. Es decir, yo tendría que ir al domicilio del paciente, de mi sujeto de estudio, salir con el paciente, al momento de salir en su puerta domiciliaria, enciendo mi cronómetro, lo pongo a caminar, ¿no? Y vamos hasta llegar al establecimiento de salud. Ni bien llegamos al establecimiento, hago un primer stop del cronómetro y ahí tengo una primera medición. Y ni bien entramos al establecimiento de salud, vuelvo a encender el cronómetro para medir cuánto tiempo va a demorar desde que llegué hasta que lo atiendan al paciente. Una vez que entra al consultorio y está siendo atendido, vuelvo a parar el cronómetro y tengo una segunda medición.
Esa sí es una medición directa. Y sí se puede, claro que sí. El pequeño detalle, jóvenes, es que ustedes van a tener como sujetos de estudio 180, 250, 320, 400 personas. Vayamos al mínimo, 180 sujetos de estudio. Eso significa que ustedes van a tener que ir a cada uno de los domicilios de los 180 sujetos de estudio y van a tener que acompañarlos a cada uno de los 180 al proceso que acabo de describir. ¿Se puede? Claro que se puede. Sin embargo, hay básicamente dos elementos que dificultan este trabajo. Primero, que se necesita tiempo. No se olviden de que este trabajo con 180 personas va a tener que desplegarse en un tiempo determinado. En un día, ¿cuántas personas harían? En un día. ¿No? Dependiendo de dónde estén haciendo el estudio, de qué zona. Si es zona rural, olvídense. Digamos que en un día hacen uno. Si hacen un paciente por día, solo para esta variable necesitan 180 días de trabajo, solo para esa variable. ¿No? Y eso tomando en cuenta de que cada día van a ir al paciente, o sea, suponiendo que el paciente justamente el día que ustedes van va a ir al establecimiento. Entonces es extremadamente teórico decir que necesitan 180 días continuados, pero sí necesitan 180 días en total. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En 6 meses quizás? Puede ser. Y considerando que es una sola variable la que están midiendo. ¿Y las otras variables? Y lo otro es el costo. Definitivamente va a ser mucho más costoso que lo hagan de esa manera. La ventaja, por supuesto, es la precisión del dato. Sin embargo, para fines del ejemplo, les estoy compartiendo cómo está, sin que ello haya desmerecido aclarar el punto. Y definitivamente quien toma la decisión es el investigador, la investigadora. Cuando escriban su diseño, en el tercer capítulo, allí precisarán ustedes cómo van a recolectar esos datos. Si vuestro instrumento va a ser la encuesta o vuestro instrumento va a ser el cronómetro, ¿no? Y aquí me hace recordar que debo compartirles también otro comentario en relación al instrumento de recolección de datos. Siempre cuando hablamos de instrumento, automáticamente a todos se nos viene a la cabeza un cuestionario, una encuesta, las encuestas virtuales o las encuestas persona por persona en forma presencial, etcétera. Pero eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Sin embargo, no se olviden que hay otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando con el peso de los niños. En mi estudio, mi variable principal está relacionada al peso. ¿Cuál sería mi instrumento? Mi instrumento de recolección de datos será pues la balanza. Si ustedes están trabajando con la presión arterial de los pacientes, ¿cuál será mi instrumento? Será pues el tensiómetro. Mi instrumento. Si estoy trabajando con la glucosa de los pacientes diabéticos, mi instrumento será el glucómetro. Y claro, esto consigno en una ficha de recolección. Porque tengo que anotar en algún lado. Pero el instrumento son estos.
Entonces, no olvidemos, no perdamos la objetividad cuando hablemos de nuestros instrumentos. Bien, seguimos. Ya tenemos nuestra relación de variables. Ya tenemos la definición conceptual. Ya tenemos la definición operacional. Tenemos las dimensiones. Tenemos los indicadores por cada dimensión. Tenemos el tipo de variable. Tenemos la naturaleza de la variable. Tenemos la escala de medición de las variables. Tenemos la forma de medición de las variables. ¿Qué nos falta? El procedimiento de medición. Bueno, quizás mi comentario me adelanté, pero en el procedimiento de medición aquí sí viene pues el instrumento de recolección de datos. Es lo que acabamos de explicar hace un instante, ¿no? El instrumento será pues el elemento a través del cual yo voy a recoger la información necesaria para mi investigación. Y es por eso que acabo de, reitero, de mencionarles más detalles sobre los instrumentos, ¿no? Que se realizan a partir de las dimensiones y de los indicadores, como ya hemos visto, y no solamente son pues el cuestionario, la entrevista, la encuesta, como hemos visto, también es lo que hemos hablado, ¿no? La balanza, un tallímetro, un tomógrafo, o más que el tomógrafo, la tomografía, porque en realidad yo voy a usar las tomografías, no el tomógrafo. Si mi estudio fuera, digamos, resultados tomográficos, por ejemplo, mi investigación es daños pulmonares post-COVID diagnosticados por tomografía. Esa es mi investigación. Entonces, casi toda mi investigación va a ser lectura de placas tomográficas, de pulmón, ¿no? ¿Cuál es mi instrumento? La tomografía propiamente dicha. Claro que eso lo traduciré en una ficha de recolección de datos, pero la ficha en sí no es el instrumento, la ficha simplemente recibe los datos, pero el dato sale de la tomografía. Bien, ese es el instrumento. En términos generales, es lo que van a tener que construir en la tercera parte, en el tercer capítulo. Bien, entonces, para nuestro estudio, como era de medición indirecta, a través de una encuesta yo le he preguntado a cada paciente, le he dicho, a ver, ¿cuánto tiempo usted demora de su casa al establecimiento? Y eso lo he consignado en la ficha en horas y minutos. ¿Cuánto gasta usted en su atención? Eso lo he consignado en monto de dinero. ¿Cómo percibe usted la atención en el servicio de salud? Eso lo he podido consignar a través de las características de la atención, ¿no? Y como les dije, podría ser, yo considero que he tenido una buena atención, una regular atención o una mala atención, ¿no? Que ya está codificado en mi instrumento. Y los otros datos, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el objetivo de esta investigación, ahí dice accesibilidad a los servicios de salud, nada más. O lo que acabo de poner como ejemplo, lesiones pulmonares post-COVID diagnosticadas por tomografía. En ninguno de los dos ejemplos que acabo de decir, dice, por ejemplo, edad. No dice, pero necesito saber la edad.
no dice sexo, pero necesito saber cuántas mujeres y cuántos varones están en mi estudio. Podría decir estado civil, grado de instrucción, algo de eso. Que como acaban de escuchar en el ejemplo, no dice, pero necesito. Ahora, hay otros estudios que sí explícitamente dicen, ¿no? Por ejemplo, prevalencia de embarazos en adolescentes, digamos. Explícitamente dice tanto el sexo como la edad. Ahí sí lo dice desde el título de la investigación. Evidentemente, embarazos va a tener que ser pues exclusivamente mujeres, ¿no? Y si estoy diciendo en adolescentes, entonces ahí pondré un intervalo de edad solamente de adolescentes. Entonces, desde el título y el objetivo, sí incluye al sexo y a la edad. Eso es lo que tenemos que distinguir, ¿no? Bien, seguimos. Ya vamos a terminar nuestra matriz. Ya saben que la primera columna es de las variables, la segunda columna de la definición conceptual, la tercera columna de la definición operacional, la siguiente columna de las dimensiones por cada uno de ellos, la siguiente de los indicadores por cada dimensión, luego el tipo de variable, la naturaleza de la variable, la escala de medición de la variable, la forma de medir de las variables, el procedimiento de medición de las variables y termino mi matriz consignando la expresión final de la variable. La expresión final de la variable. Es decir, cuando yo saque mis resultados, cuando termine de recoger mis datos y termine de procesar mis datos, ¿cómo voy a expresar a la variable de estudio? ¿Qué expresión le voy a dar? Eso significa. Por consiguiente, la expresión final de la variable es el enunciado detallado, ¿no? Es una interpretación, es una traducción, es una manera de decir a cada dimensión, a cada indicador que yo he estudiado, a cada variable. Por ejemplo, para terminar con nuestro ejemplo de la clase de hoy, a mi variable accesibilidad geográfica le doy una expresión final que diga, accesibilidad geográfica es el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona para trasladarse de su domicilio al centro de salud. Esa es la expresión final de la variable. Así la voy a mostrar en mis resultados. Así la voy a explicar en mis conclusiones. La accesibilidad económica es la cantidad de dinero que gasta el paciente para recibir atención de salud. O, porque aquí he puesto dos definiciones, o la disponibilidad económica para cubrir el gasto en salud. El investigador escoge, el investigador pone su definición, su expresión final de la variable. No los dos, uno de ellos. ¿Cuál de ellos va a ser vuestra conclusión? ¿Cuál de ellos realmente quieren saber ustedes? Entonces le pongo dos opciones. Pero en su trabajo ustedes tienen que definir uno. Y en la accesibilidad cultural, de igual manera, pongo dos opciones. O el conocimiento sobre la atención, o preferentemente, esto sí, preferentemente, un juicio de valor. ¿Qué piensa el paciente respecto a la atención que ha recibido? Que eso es lo mejor. Esa es la expresión final de la variable. Y en esa columna termina la operacionalización de variables. Como han visto,
nuestra matriz queda de esa manera. Hay autores que reducen y le ponen menos opciones de las que tenemos, y hay otros que le agregan algunos. Por ejemplo, hay algunos que le ponen ítem. Bueno, eso yo no tengo ningún problema al respecto. Me ponen ítem, pero la verdad no sé cuál es la utilidad que le dan. Pero hay diferentes formas. Creo que la que les estoy mostrando, a mi modo de ver, es la más útil. Es un poco larga, pero como verán es útil. Es útil porque les va a ayudar en la metodología. Es útil porque les va a ayudar en su instrumento de recolección de datos. Bien, quizás como recomendación práctica, no sé si todos ustedes manejan adecuadamente el Word, el software Word, pero sí sé que todos están escribiendo su proyecto en Word, pero si no manejan bien el Word para hacer tablas, les sugiero que esta tabla, esta matriz de operacionalización de variables, lo hagan en Excel, que es mucho más manejable para tablas. Y una vez que terminen su Excel de la matriz, simplemente lo copian al Word en forma de imagen y no se les va a descuadrar nada. Si no manejan bien el Word, cuando estén empezando a hacer las tablas, se les va a ir descuadrando todo el momento. Eso va a depender de ustedes. Simplemente es un consejo práctico. Bueno, y si lo copian así no lo copien del Excel, lo más probable es que la hoja de operacionalización de variables esté en horizontal, tal como la están viendo, mientras que el resto de su trabajo va a estar en vertical. Bien. No se olviden que hay que tomar muy en cuenta en quiénes estoy haciendo el estudio, qué tipos de variables estoy manejando, de dónde voy a sacar la información. Hay que tener claro estos elementos. ¿Dónde van a conseguir la información? ¿Qué grado de manipulación tienen sus variables? Eso lo van a precisar en el diseño. La mayoría de ustedes está haciendo observacional. Y pues el instrumento, ¿no? ¿Cómo voy a recolectar los datos? El instrumento. Bueno, esto ya lo hemos visto. Creo que está ya de más revisarlo. Bien, jóvenes. Y para ello se han apoyado en sus palabras clave. Todos ya saben qué tipo de variable tienen y cuál es la clasificación de sus variables. Y ahora todos tienen que desarrollar su operacionalización de variables. Estamos a punto de terminar el capítulo 2 de investigación o protocolo. Muy bien, ir con ustedes hoy. Los escucho, jóvenes. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, yo tengo una consulta. Dígame. En el caso de la operalización de variables, usted nos dio un orden establecido y nos explicó acerca de cada uno. Nosotros, bueno, algunos hemos ido avanzando en la operalización, pero según lo que teníamos entendido anteriormente, ¿tenemos que ponerlo tal cual como usted nos pone o podemos utilizar lo que hemos hecho? Pueden utilizar lo que han hecho. Yo no sé cuál sería la lógica. Tendría que entrar en la lógica que han entrado ustedes para ver cómo han operacionalizado.
¿Está más detallado de lo que les he mostrado? No, no, doctor, creo que, o sea, es muy similar, solo que hay unos ítems que usted agregó y hay otros ítems que en el otro agregó, pero yo creo que lo voy a tratar de poner de acuerdo al que usted nos ha enseñado ahora. A mi modo de ver, sería preferible porque, como ha visto, les he explicado secuencialmente, uno por uno. Eh, Tendría que ver cuál es la lógica a través de la cual han construido lo otro, ¿no? Eh, yo preferiría que lo trabajen como les he mostrado, porque eso, reitero, sigue una lógica. Ahora, entrar en otra lógica, pues quizás va a haber algo de contradicción. Yo preferiría que sea como lo estamos mostrando, salvo que tengan un buen argumento para mostrar otra forma, ¿no? Ya, está bien, doctor, gracias. Está bien, señorita. De nada. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, quedamos allí. Doctor, Sí, disculpa, no. ¿Para cuándo estaríamos programando el examen, doctor? ya vamos a verlo en este instante. Ya está programado. Por favor. Un momento, por favor. De una vez voy a entrar de paso que les pongo la asistencia también, al aula virtual. Estoy entrando al RP. Un momentito. Seminario de tesis. Ya, nos queda la clase del 28, donde vamos a hacer hipótesis, y el examen está programado para el 2 de mayo, para el próximo lunes exactamente. Ya, doctor. Ya. Sí, para esa fecha está programada, señorita. Y a partir de ahí, en el tercer capítulo, sí vamos a hacer muchos más talleres, porque ya ahí sí tengo que revisarles ya los avances, sobre diseño, todo eso vamos a hacer precisiones breves. Prácticamente todo lo que es teórico ya lo hemos hecho. Me faltaría consolidar, aparte de la hipótesis, en el tercer capítulo, consolidar lo que es diseño. Básicamente tipo, diseño y nivel de investigación. Y de ahí nos dedicamos a revisar vuestros avances mientras hacen la propuesta de muestreo. Hasta ahí vamos a avanzar el curso. Además, tienen que elaborar su instrumento. Por las modificaciones que hemos hecho, prácticamente no vamos a desarrollar la ejecución del proyecto, pero tenemos el próximo curso. Y en el próximo curso, sí, todo el curso nos dedicamos a ejecutar el trabajo de investigación, a consolidar el muestreo propiamente dicho, y a consolidar porque ahora vamos a dejar en propuesta de muestreo. Y en el siguiente curso vamos a consolidar el muestreo, o sea, cada uno de ustedes debe tener el número exacto de sus sujetos de estudio ya calculado. O sea, eso vamos a hacer en el próximo curso. Y tienen que ya hacer la ejecución, la recolección de datos que haremos básicamente en la mitad del siguiente curso. Y la otra mitad del siguiente curso, todos ustedes se dedican a hacer el procesamiento de datos, de tal manera que para el tercer aporte del siguiente curso, todos presentan la tesis terminada, tienen que exponerla y todo eso, ¿no? Más o menos esa es la proyección para todos ustedes.
Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces ya con una fecha lista, yo creo que ya queda esa fecha para todos. Sí, claro que sí. Nuestra siguiente clase hacemos hipótesis y estamos listos para dar el segundo examen el próximo lunes. Muy bien, jóvenes, en el tiempo que nos queda todavía de la clase, por favor, si estuviéramos en clase presencial ya empezaríamos todos a trabajar ahí. Pero no vale la pena, pues, por vía virtual no puedo estar mirando a cada uno si está avanzando, ¿no? Así que ya apelamos a la responsabilidad de cada uno de ustedes, por favor, en lo que queda de tiempo de la clase, no apaguen su computador, revisen su operacionalización de variables. Bien, que tengan una bonita noche. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches.